¿Se oye bien? Okay. Me siento raro, nunca he usado un laptop así. No tengo yo laptop, pero con la ayuda de Dios todo se puede, ¿verdad? Ok, muy bien. Que la lección de esta mañana comenzamos con el tiempo del juicio. Antes de mencionar esto, quiero decirles que It is Written, Mark Finley, escrito está el programa, han hecho un proyecto junto con ASI. ASI es una organización de hombres de negocio de la iglesia adventista, significa Adventist Services and Industries, hombres que están interesados, hombres de negocio, en proclamar el evangelio de Dios por todo el mundo. Ellos tienen reuniones cada año y tienen reportes. Cada ministerio hace un reporte como el enfoque misionero. Y son personas que están verdaderamente interesadas en que el evangelio siga hacia adelante. Creo que en una ocasión que tuvieron una reunión y en una ofrenda recolectaron $1 millón. Y creo que en otra, creo que llegó a 2 millones. Pues ellos tienen un proyecto con unos DVDs. Menciono esto porque ayer el pastor habló de comprar los proyectores de DVD. Es lo que toma el lugar ahora del VCR. Y estos DVDs que ellos tienen los hacen accesible a los laicos que quieran evangelizar. Ahora, ellos tienen diferentes tipos de material. Por ejemplo, tienen los DVDs, los tienen en español, los tienen en inglés, donde usted puede dar un ciclo de conferencias, puede ser en un lugar grande o puede dar estudios en una casa. Usted pone el DVD y puede, si usted no quiere narrarlo, hablar, usted lo pone ahí con sonido y todo. El pastor de La Voz de la Esperanza, Frank González, es el que narra. Todas las lecciones son como 25, no sé, 27, por ahí. Pero también si usted quiere hacerlo, tienen una carpeta donde tienen todas las fotos de todas las vistas con todos los versículos y el comentario que usted puede dar. Por ejemplo, el domingo pasado, el pastor Canales de la Unión del Suroeste, allá en Texas, donde está King, Texas, por allá, él hizo una presentación para los hermanos del Valle de San Joaquín, allá Fresno, esa área. Había hecho una antes allá en la Bahía, porque la conferencia central la dividen en dos partes, la Bahía y el Valle Central. Y en ese lugar invitaron a los hermanos que quisieran ser evangelistas laicos. Y un buen número como el que tenemos aquí se presentó. Y eso me hizo sentir a mí muy bien, ¿verdad? Y en la división de él, allá donde él trabaja, cualquier laico que quiera presentar esto y se comprometa en hacer 2 estudios bíblicos, ciclos de conferencia, les regalan el DVD, el que no tiene sonido. Aquí en la conferencia de nosotros, el presidente de la conferencia va a ordenar para todas las iglesias, no sé cómo lo van a hacer todavía, en inglés y en español, para todas las iglesias que quieran participar. El coordinador de la obra hispana, él dijo que iba a prestar a cada iglesia 2 de estos juegos, y entonces ellos, los que querían, podían usarlo, entonces entregarlo. Pero es una forma maravillosa. Algunos hermanos ahí ya querían comprarlo. Cuesta como $200 si uno lo compra por su cuenta. No sé si el equipo completo, quizás 400 o algo. Algunos quieren llevarlo a México y todo. Pero esa maquinita van a necesitar el proyector del DVD. Así que es otra cosa que tenemos. ¿Se acuerdan? Hace tiempo se usaban el Duquesne, ¿okay? Ahora este es lo mismo, pero ya moderno, para que se pueda usar. Quizás pueden hablar con sus pastores, que hablen allá con el pastor Canales para que pueda llevar a cabo esto. El pastor Canales es el encargado del departamento de la obra hispana en la Unión, pero también es el encargado de la obra misionera, evangelismo. Es un hermano pastor que comenzó en el Valle
de San Joaquín, allá en Fresno, por esa área, como un colportor. Lo llamaron como jefe colportor y ahora es dirigente en la Unión allá. Ha podido progresar con la ayuda de Dios. Muy bien, el tiempo del juicio. Ya hablamos en la última ocasión acerca de el juicio. Y hoy queremos hablar brevemente acerca del tiempo del juicio. Pablo hablaba acerca de un juicio que había por venir. Así que en el tiempo de Pablo el juicio no había comenzado todavía. Era algo que estaba en el futuro. En Daniel 8:14 sabemos que nos dice que hasta los 2300 días de tarde y mañana el santuario sería purificado. Y sabemos que esto tiene que ver con el santuario celestial, porque el santuario terrenal era un tipo del santuario verdadero que está hecho en el cielo, no hecho por hombres, sino hecho por Dios. Y aquí el entendimiento de esto era el día de expiación, ¿verdad? Después de que el pecador confesaba sus pecados, el sacerdote tomaba la sangre del cordero, parte de la sangre del cordero, y la asperjaba en el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Y una vez al año se santificaba, se purificaba el lugar santo por el medio del servicio de la expiación, donde simbólicamente se transferían esos pecados al macho cabrío, ¿verdad? No el que sacrificaban, sino el otro que llevaban al desierto. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros cuando pedimos perdón por nuestros pecados, Dios nos perdona, pero eventualmente cuando termine el juicio, entonces será borrado y ese macho cabrillo representa ¿a quién? A Satanás, y entonces durante los 1000 años va a estar en un lugar desértico, aquí la tierra donde no hay nadie, según Apocalipsis capítulo 20, y entonces él va a recibir las consecuencias de los pecados de todo el mundo, porque él es responsable por todos los pecados. Así que este periodo era de 2300 días. Dice que comenzaba con la orden de reedificar a Jerusalén, según Daniel 9:25. Si usted busca cualquier enciclopedia, se nos dice que esto comenzó en el año 457. Este periodo de las 70 semanas que está conectado con el periodo de los 2300 años. Noten, si tomamos los 2300 años y restamos 457, nos lleva el año 1843. Guillermo Miller originalmente, él dijo que el santuario iba a ser purificado en 1843. Pero él no tomó en cuenta el hecho de que no existía un año cero. Matemáticamente sí llevaría el año 1843, pero los años de la historia de este mundo no existió nunca el año cero, el año 1 antes de Cristo, el año 1 después de Cristo. Y un hermano, ese Snow, fue el que hizo el cálculo correcto y que nos llevaba a 1844. Okay, dijimos que no hay año cero, por eso es que hay que añadirle un año a 1843 cuando hacemos el cálculo. Por ejemplo, si nosotros tomamos, ¿verdad? Matemáticamente del 3, podríamos decir del menos 3, ¿verdad? En matemáticas, al 3 positivo, el 3 negativo al 3 positivo, eso nos llevaría a 6 años, ¿verdad? Si vamos del 3 al 2 es un año, al 1, 2, al 0, 3, al 1, 4, al 2, 5 y al 3, 6, son 6 años, ¿verdad? Ahora, pero eso no es lo mismo con el tiempo, porque no había año cero. Ese del año 3 antes de Cristo al año 3 después de Cristo serían 5 años, ¿ok? Del 3 al 2, 1, al 1, 2, al otro 1, 3, al otro 4 y 5. Hay una diferencia ahí de un año. ¿Okay? ¿Okay? Si decimos en 5 años, sería el año 3, ¿verdad? Son 5 años. Pero si fuera con los números, sería el año 2. Quiere decir que había que añadirle un año.
La matemática a veces se nos complica las cosas un poco. Si decimos en 5 años, nos lleva al año 3, perdón, ¿verdad? Matemáticamente, ¿sí? Porque restamos 3 de 5 y nos da 2, que es el año en que llegamos acá, ¿verdad? Perdona. Dijimos que en 5 años comenzamos con 3, o que nos le añadimos 5 años, perdón. Nos lleva al año 3 en matemática, pero en la actualidad nos llevaría al año 2. Ahí creo que mi matemática no está muy bien. 5 menos 3 es 2 en matemáticas, pero en tiempo actual nos lleva al año 2 y habría que añadirle un año. Esto me parecía que era fácil cuando lo hice y ahora se pone un poco complejo. Pero si ustedes lo estudian detenidamente, creo que lo van a poder comprender. Algunos que tienen conocimientos y son buenos con la matemática lo van a entender, ¿verdad? Pero a otros se les va a hacer difícil. El problema es con el judío, cuando nace un niño, el primer día ese niño tiene un año. También. Nosotros, un año lo tienen cuando cumplimos 12 meses. Exacto. El judío cuenta cuando lo que para nosotros sería 0, es 1. Y ahí viene la diferencia entre el 43 y el 44. Okay, eso sería otro. También otros hablan del tiempo del año en que se hizo. Hay diferentes maneras de ver esto. Pero solo es un año de diferencia. Sí, es un año de diferencia. Pero así que en vez de 1843 nos lleva al año 1844. Que vamos a la otra sección, la adoración del Creador. Dice, adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Generalmente cuando leemos esta parte del primer mensaje decimos que esto se refiere a ¿qué? Al sábado. Pero hay una cosa que viene antes de eso. Dice, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Adorad a quién? A Cristo. Adorad a Jesús, quien es el Creador. ¿Qué? Adorar al Señor del sábado. El Señor del sábado vino antes del sábado. Él fue el que estableció el sábado. Y ese es su día, por eso Él es Señor de ese día. Aquí podemos establecer la deidad de Jesús que mencionamos anteriormente. El sábado versus el Señor del sábado. Según Marcos 2:28, dice que Jesús es Señor aún del sábado. Él es Dios. El Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Y mencionamos que 700 años antes de Cristo, Isaías lo llama Dios fuerte, Padre eterno. Habla de su deidad. Tomás, que vivió en el tiempo con él, lo llama mi Señor y mi Dios. Pablo lo llama que vivió después, lo llama Dios. Dijimos que solo Dios puede ser adorado. Adora a Dios, le dijo el ángel a Juan, ¿verdad? Cuando él se postró de rodillas ante él y que yo soy consiervo contigo. Adora a Dios, solo se puede adorar a Dios. Si se adora a Jesucristo, quiere decir que Él es Dios. Los discípulos lo adoraron, los reyes magos lo adoraron, mucha gente que vino a verle lo adoró. Los ángeles mismos lo adoran, y si es digno de adoración quiere decir que es Dios. Establecemos la deidad de Cristo. Y mencionamos también, según Filipenses 2, del 10 y 11, que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es Señor. Así que en este mensaje, en esta sección del mensaje, nos damos cuenta de que debemos adorar al Creador, a Jesucristo, el agente principal de la creación.
Ok, el mensaje de aquí de la primera parte del primer mensaje, ya la última parte del primer mensaje, perdón, es un mensaje, me equivoqué, debería ser antievolucionista. Ay, es que me pasé mucho tiempo preparando este tema. El miércoles me quedé hasta las 2 de la mañana. El jueves no fui a la escuela y me quedé hasta las 10 de la noche. Y estaba bien cansado. O que la Biblia nos dice que Dios habló y existió, ¿verdad? Por su palabra. Ok, sí, pero esto fue algo que yo hice. Ok, Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera declaración que encontramos en la Biblia. Ustedes saben que toda persona que escribe un libro pone muchísimo esmero en que la primera oración sea algo importante, que capte la atención, que sea importante. Y la gente muchas veces se recuerda de la primera parte de un mensaje, por ejemplo, en un lugar de la Mancha, cuyo lugar no me acuerdo. ¿Se acuerdan el famoso Don Quijote? Comienzan. La gente se recuerda de estas declaraciones. Ahora, cuando Dios hizo la Biblia, comisionó la Biblia, y Moisés escribió esta primera frase, para Dios era algo de vital importancia, que se reconociera que Él creó el mundo. Y es irónico que dentro de la iglesia cristiana, dentro del cristianismo hoy día, encontramos a muchas personas de la iglesia popular, de las iglesias protestantes, que dicen que sí creen en Dios, pero también creen en la evolución. Y esto no puede ser. Dicen muchos que los primeros 11 capítulos del libro de Génesis es mito, no es verdad. ¿Cómo puede la Biblia, que se declara a sí mismo como la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, según Juan 17:17, cómo puede comenzar la palabra de Dios, que es la verdad, con una mentira? Dios no miente, no es hombre para que mienta, ¿verdad? Así que esta es una declaración muy importante y Dios sabe por qué lo dijo. Ahora, yo me acuerdo cuando primero comencé a enseñar en la academia de Linwood, me pusieron a enseñar una clase de ciencias. Y la primera cosa que nosotros estudiamos en ese libro de ciencias fue acerca de la generación espontánea. Dijeron que en esa parte del libro que algunos pensaban que la materia, que la vida venía de lo que no era vida. Por ejemplo, dicen, si uno ve deja un pedazo de carne, al rato ve que comienzan a salir unos gusanitos, ¿verdad? Dice, de ahí, de lo que no era vida, un pedazo de carne, ya sale la vida. Pero entonces algunos científicos como Reddy, Spallanzani y eventualmente Pasteur, estos hombres hicieron experimentos. ¿Se acuerdan que ponían la carne a la intemperie, luego lo ponían y lo cubrían con una tela, otros lo cubrían completamente? El que tenía la tela, venían las moscas y ponían los huevitos, luego se convertían en gusanitos, porque olían la carne. Pero el que tenía abierto, ahí entraban las moscas, depositaban sus huevos y ahí salían. Así es que se dieron cuenta de que no era que así salían de la nada, de algo que no tenía vida. Y eventualmente Louis Pasteur, de donde viene la palabra pasteurización, ¿verdad? Ese fue el que finalmente dio la investigación y la conclusión que todos aceptaron de que esto no era una realidad, la generación espontánea. Pero en el mismo libro de texto, que es un libro secular, capítulos más adelante
habla acerca de la evolución. Y lo interesante es que la evolución dice que la vida, el origen de la vida, tiene que venir de lo que no era vida. Y es una contradicción a lo que ellos mismos dicen en el mismo libro. También tomé una clase de microbiología y lo mismo que antes de que enseñara en Linwood, tomé una clase de microbiología. En el primer capítulo hablaban de la generación espontánea y más adelante entonces hablaban de la evolución, que es una contradicción. La evolución es generación espontánea. Es lo mismo que habían probado de que no era verdad todos estos científicos que habían estudiado. Así que cuando nosotros hablamos con personas que dicen que la Biblia eso es solo cuestión de fe, hay argumentos lógicos y científicos que nosotros podemos presentar con estas personas. Por ejemplo, el Big Bang, esa teoría, no sé cómo se dice en español, hay una explosión. ¿Cómo la llaman? La gran explosión, the Big Bang, la gran explosión. Dice que hubo una gran explosión y que salió aquí la Tierra y la Luna y esto, comenzó a dar vuelta y se consiguió la forma y todo muy bonito y eventualmente surgimos nosotros con el tiempo. Y la gente lo acepta como ciencia. Pero si yo le dijera a alguien que en una panadería hubo una explosión y al día siguiente cuando llegaron ahí, nadie se dio cuenta de la explosión, pero cuando llegaron en la mañana se dieron cuenta que había una explosión. Cuando encontraron pasteles, panes, donas, pie, bizcochos. ¿Qué diría la gente? Esto es tan loco, ¿verdad? Y esas son cosas simples y sencillas que no son cosas muy complicadas. Sin embargo, dicen que nosotros, dice que eso es ridículo, pero si decimos que nosotros vinimos de una explosión, eso sí lo creen, que somos mucho más complejos. No tiene lógica, ¿verdad? Eso, o que en un lugar donde están las basuras y tienen metales y todo, hubo una explosión y cuando fueron a ver, había un avión 747, nuevecito. La gente dice, este está loco, ¿verdad? Pero decir de que nosotros vinimos como resultado de una explosión y accidentes y transformaciones así, sí lo acepta la gente, no tiene sentido eso. Otra cosa sería el eslabón perdido. Dice que el hombre evolucionó. Primero había algo en el agua, que luego se transformó en un reptil, y que luego esto y que lo otro, que iba cambiándose. Pero lo interesante es que no se encuentran los eslabones, no se ve la progresión. O sea, está está digamos el mono y está el hombre, pero no hay algo intermedio, el missing link, el eslabón perdido. O sea que no han podido encontrar en todos los hallazgos, todos los lugares, los descubrimientos de los científicos, nunca se ha encontrado eso. Es porque no existe, ¿verdad? Han dicho que ya lo encontraron aquí, pero eventualmente se dieron cuenta de que eran muchas veces fraude, que eso no había sucedido. Muchos dicen que, este proceso tomó millones y millones de años. Porque nosotros sabemos científicamente que cada año el agua está llegando a la tierra y está cubriendo porciones que, aunque micrométricas, pequeñas, si lo sumamos millones de años, quiere decir que si es cierto que el mundo es tan viejo, entonces se cubriría toda la tierra, estuviera cubierta la tierra completamente de agua. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Digamos que media pulgada, que media pulgada parece poco, pero cuando lo ponemos no estamos hablando de millones de años, estamos hablando de miles de millones de años, que ellos dicen, billion years en inglés, ¿verdad? Ya estuviera cubierta la tierra de agua por la corrosión, ¿cómo se dice? La erosión. Sí. También cuando los científicos estaban por mandar al hombre a la luna, tenían miedo de que iba a haber mucho polvo cósmico, porque
y estaban preparados y diseñaron en una forma especial el aparato ese que iba a lunizar allá, porque tenían miedo que iba a haber cierta cantidad, pies, algunos pies, digamos 6 o 8 pies quizás, según sus cálculos, de polvo, este polvo cósmico. Pero cuando llegaron allá no había nada. O sea que si el mundo fuera de la edad que ellos dicen, debería estar cubierto con una capa de polvo como de 8 pies o más. Y no encontraron nada de eso allá. Ahora, si nosotros vamos, digamos, en la selva del Amazonas y encontramos un reloj de $2, ¿verdad? Y alguien le dice a usted, mire, esto resultó por accidente, fue un resultado de la evolución. ¿Qué diría la gente? Estás loco. ¿Qué? Estás bromeando. ¿Cómo vas a decir algo? Nos reímos. Sin embargo, el hombre que diseñó el reloj, dicen que sí vino como resultado de un accidente. ¿Ven la contradicción? Que no tiene sentido muchas veces. Ahora, el ciclo semanal no existe algo en el universo que nos indique. Por ejemplo, un día sabemos que es el sol se levanta y se pone, ¿verdad? Un día. Podemos notar cuando pasa un día. Que un mes también la luna, ¿verdad? Cada mes sale la luna. ¿Ok? También las estaciones, ¿verdad? Del año. Se puede ver eso, el cambio por la posición del sol y todo eso. También el año entero, ¿verdad? El tiempo que toma para que la tierra dé vuelta al sol. Sin embargo, no hay nada que indique cuando pasa una semana en el universo. ¿Y de dónde viene la semana? Viene de la santa palabra de Dios. El concepto de la semana está ahí. Algunos hombres, los rusos, también los franceses, trataron de hacer una semana de 10 días y tuvieron que abandonar esa idea porque aún los animales ya no podían más, estaban tan cansados, los estudiantes, los trabajadores. Dios fue el que estableció el ciclo semanal. Ahora, alguna gente dice que hay contradicción entre la iglesia, entre la Biblia, y la ciencia, pero eso no es cierto. Solo hay contradicción donde hay teorías, como la teoría de la evolución. La teoría es algo que no es comprobado. ¿Okay? Ahora, las leyes, todas las leyes, no hay ninguna contradicción con las leyes y con lo que dice la Biblia. Algunos dirían, bueno, y quizás de ahí hubo un problema con la iglesia de aquel entonces que fue dogmática, allá en el tiempo de Galileo, por allá y antes. En la Biblia, ¿se acuerdan que Josué le dice al sol, ¿qué? Detente. Entonces, algunos llegaron a la conclusión, si dice sol, detente, entonces quiere decir que el sol se mueve. Y es el sol que le da vuelta a la tierra y no la tierra al sol. Galileo dice que la tierra le daba vuelta al sol. Pero dice, no, la Biblia dice que le dijo que el sol detente quiere decir que el sol se mueve y da vuelta a la tierra. Pero hoy día, si usted mira el reporte meteorológico, dicen, el sol se levanta a tal hora y se pone. Es como decir que se está moviendo. Pero no, ellos no creen eso, es una expresión que usamos, ¿verdad? Porque es una ilusión óptica que vemos. Así que en la ciencia, ¿okay? y la Biblia no se contradicen. Aquí hay una ley, la segunda ley de la termodinámica. Esa es una ley. Esa ley contradice el concepto de la evolución, la teoría de la evolución. Porque esta ley dice que si uno deja algo sin atender, eventualmente se va a poner peor y peor. Si uno deja un jardín